Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast El fútbol es como la vida. Soy Miguel Macías, soy ingeniero industrial de profesión, tengo un diplomado en administración y decisiones financieras, entre otros varios de mejora continua. Hoy estaré hablando del porqué de crear este podcast, cómo nace la idea del mismo, cuál es el objetivo del podcast, qué compartir y cómo nace el nombre del podcast. ¿Por qué un podcast? El fútbol es como la vida. ¿Cómo nace la idea del podcast? Mi ilusión desde joven era estar ligado al fútbol profesional y solo que mis compromisos personales y profesionales me impedían seguir este camino. En un momento dado en mi vida, siendo estudiante, tuve que decidir entre si buscar ese sueño de ser jugador profesional o seguir estudiando y estudiar la carrera en ingeniería como ingeniero industrial químico. Y no fue una decisión fácil porque primero pues no tenía muchos recursos. De hecho, para estudiar tampoco tenía muchos recursos y tuve que salir de Ciudad Delicia, Chihuahua, México, que era donde vivía con mis padres, y cambiarme a la ciudad de Chihuahua, México, para estudiar la carrera. Y entonces pues pensé no conocía a nadie, lo más cercano que tenía era quizás ir a Guadalajara o a la Ciudad de México, pero sí, para estar estudiando en la ciudad de Chihuahua para mí era muy complicado porque pues yo me iba con una quinta parte del dinero que muchos de mis amigos, incluso compañeros de fútbol, llevaban. Realmente en mi familia estábamos muy limitados con el dinero. Sin embargo, pues desde niño me gustó mucho estudiar y también cuando descubrí el fútbol pues también fue algo que me ilusionaba mucho y que me ayudó mucho en mi formación como persona. Entonces, viendo que realmente no tenía muchas posibilidades de ir, no sabía ni siquiera dónde llegar o con quién llegar y con qué dinero iba a ir para allá. Entonces, pues desde ahí tuve que tomar la decisión de seguir estudiando, de estudiar, y obviamente era una carrera que a mí me gustaba mucho. Y esta carrera la hice, fui estudiante del Instituto Tecnológico de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado. Y entonces, bueno, a partir de ahí fue la primera decisión que tuve que tomar, qué camino seguir. Y sentí que era el más indicado, seguir estudiando. Y al paso del tiempo, bueno, pues ya después me casé, formé una familia y entonces pues era más complicado poder ligarme al fútbol profesional, y también porque en esos entonces pues no conocía a muchas personas que estuvieran en ese medio y con el cual establecer contacto y pues empezar una carrera en un área donde pues no conocía a muchas personas. Realmente no conocía a nadie que me pudiera ayudar a entrar a ese mundo que siempre fue mi ilusión ser parte de. Y bueno, más tarde entendí que la vida no siempre es como uno planea o no siempre es como uno desea, y pues seguí mi camino por donde vi que había más posibilidades de seguir adelante e incluso de sobresalir. Y entonces ya en mi etapa adulta, mis compromisos personales y profesionales me impedían seguir por este camino. Y hace unos meses le pregunté a mi esposa sobre mis inquietudes, ¿verdad? Porque ella pues me conoció sabiendo que amaba el fútbol. De hecho, yo jugaba y ella me fue a ver jugar. Entonces, y aparte pues la convivencia que hemos tenido durante los años en lo que hemos formado esta familia, pues ella me conoce bien y yo la conozco bien. Entonces pues quién mejor que preguntarle, y le pregunté
¿En qué crees que soy realmente muy bueno, en lo que pueda pues hacer, dejar una huella? Y entonces ella, y también le pregunté en lo que tú ves que realmente me apasiona día a día. Su respuesta fue el fútbol y que pusiera una academia de fútbol. Y la verdad es que, bueno, desde años atrás sí tenía esa ilusión de tener una academia y de formar jóvenes, de ayudar desde niños y luego jóvenes, y que después pudieran brincar al profesionalismo. Pero desafortunadamente mi situación económica y mis compromisos me impidieron hacer la academia de fútbol. Entonces, pues, pero me ayudó mucho esa respuesta me ayudó mucho porque es algo que siempre me ha apasionado desde niño, después joven y luego ya adulto, en mi etapa adulto. Entonces pasaron varios días en los que yo estaba pensando, bueno, si no puedo hacer la academia por varias razones. Primero, la económica, la segunda es el tiempo y otros factores que conllevan el formar una academia en El Paso, Texas, que la verdad me ilusionaba la idea, pero pues no era factible por el momento, por la situación, por varias circunstancias. Entonces pues estuve pensando qué puedo hacer, cómo puedo aportar ideas, cómo puedo compartir ideas. Y entonces, pues viendo lo bueno de ahora es que hay redes sociales en las que uno pues ve mucha información, y entonces vi que había podcast y que pues ahí son diversos temas los que se pueden tocar en un podcast. Y entonces pues finalmente me llegó la idea del podcast viendo información, y como dice en la Biblia, al que busca encuentra. Entonces dije, por ahí es, por el medio de un podcast puedo transmitir el amor que siento por el fútbol, toda esa pasión que he desarrollado a través de los años practicándolo y compartiendo también con niños y jóvenes en mi proceso de estudiante. Entonces dije, por ahí es. Entonces, y repito, por cuestiones financieras y de tiempo decidí hacer el podcast. El objetivo del podcast, ¿cuál es el objetivo del podcast? El objetivo es comunicar e inspirar a dar lo mejor de nosotros mismos día a día, a ver la vida desde otro punto de vista más positivo y optimista, a salir adelante a pesar de las dificultades de la vida diaria, tomando como base el fútbol y las lecciones y parecido que tiene con la vida. Y pues yo he estado en situaciones difíciles y pues nadie estamos exento de ello. Entonces pues yo soy una persona que cree mucho en el trabajo en equipo, que cree en la amistad, que cree en los valores de la familia, de tener buenos amigos, buenos compañeros de trabajo y de compartir el conocimiento que uno va adquiriendo. Entonces dije, por aquí es una buena idea hacer el podcast. Y también porque pues me ha tocado varias etapas, buenas y malas como a todos, o buenas y no tan buenas, fáciles y difíciles. Entonces también mi idea es compartir con aquellas personas que en algún momento de su vida están pasando por situaciones difíciles, y yo espero llevar un poco de ánimo, un poco de ilusión, alegría, de poder inspirar a que sigan adelante. Si en este momento me estás escuchando y estás pasando por una situación difícil, que sepas que no estás solo. Nadie estamos solos, todos tenemos familia, y aunque no tengamos familia, pues hay un creador que cuida de nosotros, creas o no creas. Y no intento hablar de religión, pero también, bueno, es algo que soy creyente.
Y comparto esto porque todos en un momento dado tenemos una situación muy difícil en la cual pues sentimos que nadie nos apoya o que nadie nos escucha, pero siempre hay una persona que nos va a escuchar, siempre va a haber una persona que nos tienda la mano. Muchas veces serán parte de nuestra familia y muchas veces son personas que no son parte de nuestra familia, pero que están ahí en el momento adecuado para ayudarnos, para darnos una palabra de aliento. Y porque así es, porque en ocasiones nos toca dar palabras de aliento y otras ocasiones nos toca que nos den palabras de aliento. Y lo digo por experiencia propia. Siempre hay ángeles, también creo en eso, y son personas, ¿verdad?, que en un momento dado se convierten en ángeles para ayudarnos, para motivarnos, para darnos ánimo, para darnos una palabra de aliento o simplemente escucharnos cuando estamos pasando por una dificultad. Y también algo que, aunque a veces también me pasa, normalmente cuando uno tiene una situación difícil, muy difícil, pues uno siempre piensa, se hunde más uno en el problema, pensando en el problema, cuando uno debe pensar más en la solución. Y digo, yo también caigo en ese círculo, ¿verdad? Porque pues son las debilidades que uno tiene, ¿verdad? De caer o de tropezar con la misma piedra, como se diría. Obviamente hablo de situaciones que se pueden resolver aunque sean difíciles. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando hay una relación que se pierde, cuando hay cosas que se pueden resolver y que a veces no se resuelven, pero que finalmente, bueno, que no son cosas extremas. Como cuando uno pierde un trabajo, bueno, finalmente pues la solución es pues encontrar otro trabajo. Me refiero a ese tipo de dificultades. O igual cuando uno está pasando una enfermedad y obviamente que no es terminal, ¿verdad? Que es una enfermedad que lo aqueja a uno, que de repente uno no puede trabajar, pues ahí la solución es pues sanar, ¿verdad? Entonces tiene uno que buscar las opciones, tiene uno que buscar ayuda, pedir ayuda, y esto es algo que yo aprendí a través de los años como ingeniero. Recuerdo mucho a un jefe que pues me regañó de cierta manera, pero también me ubicó porque me dice: ingeniero, usted tiene un problema. Y bueno, yo siempre he sido muy respetuoso de las personas mayores y de las personas que han sido mis jefes. Y entonces él me dice: su problema es que usted no pide ayuda. Entonces pues aprendí eso, ¿verdad? A pedir ayuda. Muchas veces uno siente vergüenza, le da vergüenza pedir ayuda porque uno supone cosas en su mente pensando por las demás personas, y bueno, hay que pedir ayuda. Si se la dan a uno, bien, y si no se la dan a uno, bueno, ya uno buscará la forma de cómo resolverlas. Entonces ese es mi objetivo, el objetivo del podcast, ¿verdad? Poder inspirar a las personas a que cuando están pasando dificultades puedan salir adelante, que también sepan que todo es posible en esta vida. Todo es posible lograrse en esta vida. Solamente tenemos que ser pues muy persistentes, no darnos por vencido, trabajar siempre, tener esa mentalidad positiva de que si hoy fue un mal día, mañana será un mejor día, y porque siempre es así. Y aparte también he aprendido que muchas veces yo me frustraba mucho porque me ha gustado mucho desde muy joven planear, hacer planes y decir, bueno, qué quiero hacer, qué quiero ser y cómo quiero que sean las cosas y cómo quiero ser. Y bueno, muchas veces no me salían. Entonces cuando era más joven pues me frustraba mucho porque no me salían los planes. Pero también he aprendido al paso del tiempo, pues me he dado cuenta que hay cosas que
están en mi control y hay cosas que no están en mi control. Entonces yo me frustraba por las cosas que no estaban en mi control, y entonces eso pues solamente me encerraba en un círculo vicioso que no me permitía crecer, porque hacía todo mi esfuerzo y los planes no salían, o cuando me tocaba ir a alguna entrevista y yo sabía que tenía la capacidad y de sobra para desarrollar esa función y no era elegido. Entonces todas esas cosas me frustraban, pero al paso del tiempo, con las caídas, va uno aprendiendo. Yo he ido aprendiendo eso, ¿verdad? Y que lo más importante, siempre que pasa algo que para uno no es agradable, hay una lección. Y yo me preguntaba por mucho tiempo por qué a mí, y después aprendí que para qué. La pregunta que pues me he hecho, tengo poco tiempo con ello, es para qué me está pasando esto. Y todos son lecciones de vida que me han ayudado a crecer como persona, y también trato de ser como un niño, sobre todo en situaciones en las que los planes no me salen como había planeado y como había deseado, porque siempre obviamente es para mi beneficio. Entonces veo a los niños, pues he visto a mis hijos cuando eran niños y a mis hijas, y veo que pues ellos no se frustran, o se frustran un ratito, bueno, sí, le podemos llamar frustración, pero ellos en minutos ya están de nuevo regresando a jugar o haciendo actividades. Entonces trato de llegar a ese punto de entender que todo pasa para bien, aunque no sea de mi agrado, y volverme como un niño, pues porque la vida es más fácil de llevar cuando es de esa manera, cuando uno acepta que hay cosas que no están en nuestro control, y pues hay que tomarlas como son. O sea, uno no puede controlar lo que no está en su control, solamente la actitud de uno y el esfuerzo que uno puede hacer es lo único sobre lo que uno tiene control. Entonces, sobre lo demás que uno no puede controlar, pues hay que dejarlo seguir. También la amistad, quiero hablar sobre, bueno, primero, antes que eso, del objetivo que compartir. El objetivo es compartir experiencias propias y de profesionales del fútbol profesional con los que tengo relación muy cercana. Cómo el fútbol es como la vida, o en qué se parecen. Ideas de cómo el fútbol y la vida nos dan lecciones que nos ayudan en nuestra vida diaria. Y quiero compartirles como ideas que me compartió Víctor, hermano de Graciela, un amigo muy querido. Cuando éramos niños, me amplió la visión en este hermoso deporte cuando me habló de Pelé, de quien escuché por primera vez, y yo no sabía quién era Pelé, y Víctor me lo compartió con tanta emoción, y pues éramos unos niños, no sé si tendríamos 8, 9 años o 10, y entonces por eso también el que compartir, así como Víctor cuando éramos niños me habló de Pelé, de quien yo desconocía por completo, porque pues vivíamos en mundos diferentes. Siempre tiene mucho que ver en qué economía se desarrolla uno, cómo está, en qué ambiente se desarrolla uno. El mío era pues más humilde que el de mi amigo Víctor, o no había tanta comunicación como, bueno, en ese entonces era la radio, no sé si ya había la televisión, y entonces, pero Víctor me ayudó mucho. Entonces comparto esto porque también es esa idea. Yo recuerdo ese momento de cuando Víctor me compartió de Pelé, del Rey Pelé, y eso cambió mi visión. Por eso también quiero compartir esas ideas, para que poder ayudar un poco en cambiar la visión. También quiero hablar sobre la amistad, cómo es que dos buenos amigos como Alfredo y Jaime, también cuando éramos niños, me hicieron parte de sus amigos, influyó en mi confianza como niño. La amistad es un valor muy importante para mí,
y también recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud a Jaime y Alfredo, que eran hermanos, que me hicieron parte de su círculo de amigos, y eso es bien importante, y los invito a que valoren eso, la amistad, desde primero en nuestro hogar, en nuestra familia, que también como hermanos y hermanas podemos ser amigos, y bueno, también que nuestros padres puedan ser nuestros amigos, y obviamente pues, siempre con nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá, y sin perder de vista que lo primero es que son nuestros padres, y que también pueden ser nuestros amigos, ¿verdad? Y que eso no se pierde el respeto, pero la amistad es bien importante. También les quiero compartir algo que me ayudó mucho relacionado con la amistad, también gracias a Jaime y Alfredo, es que yo inicié a jugar en el equipo de Don Fausto, Casa Eléctrica El Globo, siendo un niño en Delicias, Chihuahua, México, y eso expandió mi visión del mundo. De esa forma creí importante compartir con el mundo lo que he aprendido, y he sido beneficiado de tantas personas en mi vida. ¿Cómo nace el nombre del podcast? Fui a comprar una PC a una tienda de electrónica, y platicando con el joven que me iba a cobrar, salió el tema del fútbol. Como el joven se sentía decepcionado de su equipo, le mencioné: el fútbol es como la vida, tiene altibajos y es muy difícil siempre estar en la cima y a gran nivel. Entonces, cuando me decidí a hacer el podcast, recordé esa plática con el joven, y así fue como nació el nombre del fútbol, es como la vida. Muy bien, agradezco el que hayan podido escuchar este capítulo y el porqué, porque era importante que les compartiera el porqué este podcast. Y recuerden suscribirse a mi podcast, compartir, darle like, y háganme sus comentarios. Para mí son muy importantes, y especialmente el que puedan compartir con los demás este podcast. Soy Miguel Macías, y recuerden, el fútbol es como la vida, y cuando más oscuro está es porque va a amanecer. Que la pasen muy bien. Saludos y hasta luego.